Comenzó. Bien, ya está. Bien, ¿quién de ustedes dos comienza? Y acá estamos deliberando, no quiere comenzar, Morán. No. A ver, Nicolás, comencemos. Bien, profe. Sí, Presento también la pantalla. perfecto. ¿Esto qué es? Ocultar. Carlos Cuyen. Aquí, bueno, me equivoqué ya a medida que vaya hablando. Acá era Coan. Claro, exactamente. Ignorar. Bueno, eh, para hacer este trabajo me había basado en los audios de los podcasts que usted había pasado, profe, en esos dos audios. Este creo que vendría a ser, este es el primer audio que usted mandó y bueno, también leí el PDF, el libro, Crítica de las razones para educar. Así creo que es el nombre. Sí, De, crítica de las razones de educar de es de educar, Carlos Cuyen. huyen de él. El capítulo El capítulo 1. Esta parte es una breve introducción que usted dio en el audio, en donde explica lo que es la filosofía de la educación, que nos ayuda nos enseña a argumentar y a cuestionarlo todo. Acá sería Cohen, en donde él explica que el objetivo propio de la filosofía de la educación es el estudio del fenómeno educativo. Y aquí hay otros agentes en lo que participan en este proceso y a la vez que buscan la creación de un escenario adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. También emplea para su elaboración metodologías filosóficas y tiene como finalidad la elaboración de un cuerpo de doctrinados para el mejoramiento de la práctica, es decir, elaborar un cuerpo docente. Tenemos a Peter, que él dice que la filosofía de la educación es una familia de investigadores unidas, de investigaciones unidas entre sí. El punto de partida son los problemas de la educación. Plantea cuestiones de qué es la educación, para qué enseñar, para qué educamos y cómo es posible que alguien se eduque. ¿Cuál es el sujeto de la educación? El ideal humano. Pone en marcha este proceso educativo. Carlos Cuyen, él habla de las críticas de las razones de educar, que es mediante el conocimiento. Aquí yo leí el capítulo 1 para agrandar un poco más este tema, que hice un mapita conceptual. A ver, no sé si... Ahí puede ver mi WhatsApp, profe. Aún no. Entonces tengo que presentar también es ventanita, ¿verdad? Ajá. Ahí sí, ahí viene. ¿Esto qué es? Oculta. A Uh-huh. ver. ¿Ahí lo alcanza a ver, profe? No, no está No. presentado. No. Capaz que tengas que salir de esta y ingresar de la otra, ¿o Sí. no? Y presentar todo al escritorio. Sí, Ajá. capaz.
Sí. Y así comparto todo. Capaz que ahí lo pueda ver. ¿Ahí? Ahí viene, ahí está. Ahí sí, ahí está. Bien. Este es del capítulo 1 de las relaciones de la educación. Como había mencionado acá, que Julian habla de las críticas de las razones de educar, y habla mediante el conocimiento, pero a la vez hay una pequeña introducción en la que habla que las razones para educar, esto implica una reflexión del conocimiento con la educación de esta relación. Esta relación lo que busca es socializar mediante el conocimiento y que se utiliza, como siempre, el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, que no siempre se comprende al conocimiento de la misma manera, es decir, que no siempre está garantizada que se produzca este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y otra cuestión es que no siempre se sostuvo la educación de las mismas funciones sociales. Este proceso de socializar mediante el conocimiento se produce en la modernidad, en donde la educación tenía la finalidad de socializar, humanizar y legitimar la producción del conocimiento. Para ello, introdujo a la crítica. La crítica lo que permite es una autonomía del sujeto, del educando, en donde se puede liberar del pensamiento dogmático para que él pueda crear su propio conocimiento. Y aquí también tenemos con la crítica los fundamentos del currículum, que, o sea, se utiliza el fundamento del currículum también a la vez para crear esa autonomía. Aquí encontramos, en los fundamentos del currículum, encontramos los contenidos educativos, los debates epistemológicos, las competencias, la organización de la enseñanza y la relación docente y enseñanza. De ahí saqué una flechita, no tenía más espacio como para continuar al costado o algo, así que lo puse aquí en el medio, al currículum. Y Carlos Cuyen habla del currículum como un proyecto educativo. O sea, a la vez el currículum también tiene diversas significaciones, diversas definiciones. Y Carlos Cuyen, él explica que considera para él el currículum que es un proyecto educativo que tiene como función establecer normas para la especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a la vez esto lo hace a través de una coherencia normativa, que sería a través de las leyes de educación y que son fundamentos pedagógicos políticos. También consiste de una racionalidad. Aquí hay que tener en cuenta el contexto en donde está inserta la escuela, también la calidad de vida que tienen, o sea, lo que a uno quiere llegar a enseñar, o sea, uno quiere llegar, los contenidos que queremos transmitir para esa sociedad. Hay que tener en cuenta el contexto en donde está inserta la escuela. También hay que tener, bueno, estos son los fundamentos pedagógicos, epistemológicos. De ahí la prudencia, hay que tener una prudencia razonable, es decir, la capacidad que puede tener el docente y los alumnos para que se produzca el proceso de enseñanza y aprendizaje. No en todos los casos se produce el 100% de la transmisión de los contenidos. Por eso es que en mayoría de los casos siempre se utiliza
explicar, o sea, seleccionar los contenidos básicos y que sean de mayor importancia. Bueno, continuamos con este cuadro. Sigo acá con el currículum, como es un instrumento, como dice Cuyen, en donde problematiza el conflicto es de sectores con menor acceso a la enseñanza. Y habla del propósito de la escuela, que es el templo del saber, en donde aquí es donde se produce la socialización del individuo y la transmisión de los contenidos educativos. En el audio 2 del podcast, aquí ya hablamos del... Ahí no se me abrió acá. Del capítulo 3, que son los contenidos educativos entre el vaciamiento y el rebasamiento. Los contenidos son comprendidos como núcleos de la función social de la escuela. Hablar de contenidos escolares se refiere a lo que la escuela enseña y a lo que los alumnos aprenden. Es ese algo que se quiere enseñar y que necesita ser aprendido por alguien. El contenido es significativo y determina la intención de enseñar y el deseo de aprender. Los contenidos escolares se definen en el contexto de una práctica social. Y según su contexto, los contenidos son disimétricos, enseñar y aprender en los lugares de comunicación, y diferenciada por las políticas educativas, diseños curriculares, contextos socioculturales de maestros y alumnos. La idea es romper con esa disimetría, ya que los contenidos están expuestos, o sea, todos podemos acceder a los contenidos. La idea es que esos se rompan y crean, y uno pueda, a través de la crítica, crear propio conocimiento. De ahí tenemos qué son los contenidos escolares y por qué son importantes. Los contenidos escolares son los saberes que circulan en la escuela, son saberes escolares. Implican siempre un modo de representar la realidad y implican un recorte de algunos criterios que legitiman su incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Este capítulo mayormente también va extendiendo también lo que ya viene diciendo Cullen en el capítulo 1. Este sería el capítulo 3. De acá tenemos el vaciamiento de los contenidos. La metáfora de vaciamiento implica como que algo, yo lo interpretaba más como un vaso lleno, que para mayor comodidad lo que uno hace cuando tiene el vaso lleno es tomar un poco de agua. Es lo que hace esta idea de vaciamiento de los contenidos, es agarrar los contenidos que son de mayor, precisamente los contenidos científicos que son mayormente válidos y significativos. Aquí en el vaciamiento de los contenidos tenemos los paradigmas pedagógicos que producen vaciamiento. El paradigma moderno llamado educación tradicional, el paradigma de la experiencia en la llamada escuela nueva y el paradigma de los llamados modelos comunicacionales. El paradigma moderno llamado de educación tradicional, aquí habla de que la educación del Estado moderno, hegemonizado por la clase burguesa, genera un modelo educativo conforme a dos cuestiones básicas: generar un consenso político democrático popular en torno a la gestión de una clase dirigente elitista. Y la otra es buscar un sujeto económico abstracto, es decir, un sujeto para el trabajo, valorado por su fuerza de trabajo. Este modelo tiene una función homogeneizadora, que busca crear un sujeto cultural vaciándolo de contenidos previos escolares.
El segundo paradigma es el paradigma de la expresión de la llamada escuela nueva. Este ya es un paradigma más activo. Acá nombraba un modelo escolonovista. Es un Es modelo de educación. escolanovista. Escolanovista. Claro, Sí, hace referencia. Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con filosofía de la educación, básicamente yo trabajo con contenidos que ya han sido desarrollados en lo que implicó sociología de la educación, la práctica 2, no, pedagogía. sí, Por eso es que debes haber regresado y haber generado lo que implicaba currículum, lo que es la sí, problemática curricular, porque eso es parte de la práctica 2. Es sí, sí, decir, sí. yo en filosofía no regreso a él, sino vamos sobre aquello que genera algún tipo de conflictos, porque en realidad el currículum nunca está exento de conflictos de intereses, No, de aquellos que lo han redactado por la política por la pública. política. Exacto. Primero miremos dónde se generó el conflicto, o sea, a qué niveles comenzó. Nada más que nosotros miramos el texto, es decir, a mí me alcanza en el diseño curricular de la escuela secundaria y ya él mismo trae conflictos de intereses y trae líneas pedagógicas que aparecen a través de quienes son los contenidistas, aquel que hace el aporte con relación a lo que tiene como contenido, vamos a suponer, ciencias sociales. Porque a nivel político es que donde decido que es un espacio curricular que va a ocupar todos los años de formación que tiene la escuela secundaria. Y lo decido, tomo esa decisión y qué tipo de contenido de la historia, ¿está? Y de ahí recién busco a aquel que va a hacer el aporte, El vamos a aporte. suponer, en moderna, contemporánea, en regional, en historia reciente, que ustedes le denominan, en historia, que no sé si está en cuarto año, se está cursando historia reciente, ustedes están en tercero, En yo no me tercer. acuerdo si es en Sí, sí, cuarto debe año o estar es en cuarto. en cuarto año esta historia reciente. Bien, entonces depende de cuál sea toda la propuesta, es que yo busco a aquellos que van a poner los contenidos que van a ir para primero, para segundo, para tercero, para Para cuarto. tercer. Exactamente. Tercer año de lo que implicaría la escuela secundaria. Eso ya supuso un conflicto de intereses por fuera, porque hasta que yo me pongo de acuerdo qué es lo que va a abarcar, qué va a desarrollar y qué es lo que definitivamente va a llevar. Bien, cuando ingresa a la escuela entra en otra contienda, porque están los intereses del docente, de aquel que lo enseña, y aparecen los institucionales y aparecen las de los estudiantes, porque que yo quiera enseñar historia moderna, desde el materialismo histórico, que lo puedo hacer, porque es una línea historiográfica y ustedes lo saben, yo puedo enseñar historia desde el materialismo histórico, pero puedo ir en contra de lo que me exige el diseño curricular, pero no estaría fuera de la lógica de la enseñanza de la historia. Y comienzan a contraponerse esos intereses que yo puedo tener, que aquella intencionalidad explícita o no que yo pueda tener en el momento de hacer el recorte que tiene que ver a lo institucional y al curso, adaptado a los alumnos y al contexto que los alumnos tienen y a todo el antecedente que el alumno tiene de la escuela primaria y la continuidad de la escuela secundaria. Es decir, nunca está neutro. Esto es lo que quiere arribar Carlos Puyen. Más allá de que por fuera se desarrollan líneas pedagógicas que impactan directamente en el sistema educativo. ¿Sí? Ya no voy a hablar de currículum, sino vamos a hablar de la totalidad del sistema educativo. Y, por ejemplo, una ley previa a la que nosotros conocemos, que está en vigencia en la actualidad, que es la 26.206, está la Ley Federal de Educación, donde vos tenías una escuela secundaria de un polimodal de 3 años y que se estaba con 3 años que habían descendido a la escuela básica y la escuela básica 9 años y 3 años de la escuela polimodal. Bueno, ese diseño curricular es totalmente impactado por una política global, que es una política neoliberal, que tiene otra concepción de lo que es la educación
y de lo que debe ser el sujeto educado en relación a la sociedad y qué necesita la sociedad de él. Sí, sí. Lo mismo pasa con la 26.206. Hay definiciones al interior de ella, como por ejemplo, que educarse o que el conocimiento es un bien público, que Carlos Huyen también hace referencia. Es un bien público, por lo tanto está en disponibilidad de todos los de todos los sujetos de la comunidad educativa, y por comunidad educativa se extiende más allá de lo que es la comunidad escolar, sino a todos los potenciales que puede la comunidad en general. Esas son definiciones de política, que son las que organizan y reestructuran todas las categorías que dentro del sistema educativo están en movimiento. En definitiva, ¿qué es lo que puede ver el sujeto, es decir, nosotros, como profesores o como estudiantes? Es cuál es la empleabilidad. En el caso nuestro del nivel superior, ¿cuál es el nicho o el mercado para el cual nosotros estamos preparando el estudiante? Simple. Vos querés saber qué va a ser de vos mañana, una vez graduado. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para insertarte en el mercado laboral? Primero y principal. Porque si no vamos a hablar de esto, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces él lo reclama. Si vos en la escuela no estás hablando de esto, no sé de qué estás hablando. Y después va a venir que tenemos un proyecto en común, que es nuestra nación. Y que tenés que educarlo más allá del espacio de historia para la inserción productiva y que este sujeto se pueda realizar, porque cuando él se realice, te realizas vos, sino que estás en la escuela. O sea, hay un montón de cuestionamientos que son del orden filosófico, es decir, esto cuando yo enseño historia, más allá de enseñar, vamos a suponer, historia local, y enseñar dentro de historia local lo que haría el gobierno de la provincia de Catamarca, que ayer se ha festejado la autonomía, a partir de la etapa de la autonomía, quién ha sido el primer gobernador, quién lo sustituyó y por qué razón. Más allá de eso, que es en apariencia lo que nosotros estamos haciendo, estás incluyéndolo dentro de un proyecto social, porque eso es lo que intenta la educación. Ahora, ese proyecto social goza de consentimiento de toda la población, de toda la comunidad. ¿En qué concuerda? Porque hay algo que cuestiona Carlos Huyen, Nicolás. ¿Cuánto de las comunidades nosotros estamos rescatando? ¿Cuánto de la memoria, ustedes que van a enseñar historia, cuánto de la memoria de esas comunidades estamos trabajando dentro de la institución para que él se pueda reconocer? Porque yo no sé si yo le voy a poder reconocer en la historia de Catamarca, si no cuenta, no me incluye. ¿Sí? Los conocimientos valorativos. Exactamente. Es decir, siempre estamos metidos en cuestiones que son del orden filosófico, nada más que en pedagogía no las cuestionamos, y no cuestionamos, por ejemplo, cuando vos hablas de escolanovismo. La escuela nueva es John Dewey, y ahí hace referencia cuando ustedes en algún momento miraron en pedagogía John Dewey. Vamos a suponer que la miraron, y si no lo hicieron, lo buscan, porque en realidad ella no es una pedagogía novedosa, y no hablamos de escolanovismo. Todos los ismos tienen esta acentuación de querer encontrar en ellos una solución cuando no la pudo dar en su tiempo. Ya Dewey, cuando formuló y la escuela utilizó su programa y sus ideas inspiradoras, sus ideas que atravesaban la pedagogía y que implicaban una puesta en marcha, él ya en su tiempo tuvo problemas, mucho más ahora si vos los traes a ese momento. La escuela trabajando por proyectos, la escuela trabajando con el contexto y que se adapta muchísimo a lo que implica. Decía, es decir, vamos a buscar los espacios donde está la historia. En todos los lugares está la historia. Que alguien, creo que fue, no sé si sos vos, el que dice, si salimos al patio de la escuela y buscamos aquellos bustos que entronizan la historia de la escuela, o los espacios que entronizan el espacio histórico de la escuela, pues no pasaríamos del paraninfo de la escuela. No sé cuál es la escuela primaria a la que ustedes han ido,
a una Laine, me imagino, Laine de acá, de Tres Puentes, Laine de San Antonio, o la Laine que está En San Antonio. La de San Antonio. Bien, no pasemos más que del portal al hall general y mira a la derecha y mira a la izquierda. Ahí está la historia, porque ahí dice desde la fundación de la misma, quiénes han sido sus directivos, cuál es el periodo presidencial en la que ha sido, y nos quedaríamos ahí en la historia, es decir, vendríamos al 40, 45, 50 y mirás y decís, bueno, esta escuela ha cumplido 100 años y en su comienzo, históricamente, ¿quién la fundó? ¿Y quién hizo el edificio? ¿Qué política educativa hizo? Y te estás quedando en la... De ahí no pasa si estás instalado en la historia. No hace falta que nosotros nos traslademos a la casa de Fray Manuel Tresquio para encontrar historia, o al Camino Real para encontrar historia. Basta con que yo gire la mirada y me dé cuenta que la escuela tiene 100 años o más, y que este edificio le pertenece a una política pública. ¿Y de qué gobierno es la política pública? Y comenzamos con la historia y ustedes son quesitos para contarla. Encontraríamos todos los sentidos y significados. Ahora, esa escuela pública, cuando se inició, la de San Antonio, ¿estaba en una casa de algún poblador que dejó una habitación disponible para que la escuela comenzara a funcionar? Sinceramente creería que no, pero había otra casa en donde funcionaba como escuela. Cambio, Bien. ahí en Piedra Blanca, la Maldones, creo que sí es así, con esa historia. Bueno, ahí hay un impulso de la población, míralo, porque necesita de la educación para sus pobladores, entrega un espacio a una familia y la alberga a la escuela, porque la quiere a la escuela. Mirá el inicio. Y cuánto de las costumbres de la población, cuánto de aquello de los que poblaban, estaba imbuida la escuela. Más o menos que hoy. Bueno, y esos son los intereses. Es decir, cuando yo decido que va a haber bailes clásicos o modernos. Que va teniendo uno, ya sea como docente, como alumno. Bien, ahora le vamos a dar paso, Nicolás está perfecto, a Dana, a ver qué nos comparte. Ella también tiene pantalla para compartir. Apago el micrófono y la cámara, profe, ¿sabes? Así no hay eco. Bueno, perfecto. Hola, profe. Dana. Qué buen tema que estaban tratando, la verdad. Sí, sí, bueno, me parece la que es sí. Totalmente discriminatorio también lo de la pandemia. Cómo se nota también las diferencias sociales y todo eso. La desigualdad. La desigualdad. Sí. Sí, profe, tengo para... No, pero primero voy a empezar con usted con el post, no, con el video que mandó al principio. Bien. En la cual hablaba, no me voy a acordar el nombre del señor, pero él resaltaba al autor Walter Cohen, el cual este autor nos quería brindar una definición de lo que es filosofía de la educación, y señalaba de que no lo hace de una manera lineal o universal, sino que lo toma desde diferentes perspectivas. La primera, bueno, es la de la práctica filosófica, en la cual acá hace una distinción de lo que es enseñar y hacer filosofía. Cuando habla de enseñar es de leer autores, leer filósofos y repetir lo que ellos dicen, mientras que hacer filosofía ya es tener una postura crítica, una reflexión crítica, ya está ligado, digamos, con lo que nosotros, con nuestro pensamiento, es decir, con nuestra construcción de ideas. La otra era la práctica filosófica histórica. Esto hace referencia, digamos, a que los problemas van variando, van cambiando de acuerdo a los contextos históricos, porque cada contexto histórico es diferente, es único y, bueno, y es particular. La otra que mencionaba era de la filosofía de la educación como práctica teórica, en donde tanto la práctica... Uy, pásame, mi papá, en donde la práctica y la teoría se retroalimentan. Esto implica descubrir ideas y saberes de la práctica educativa. Y por último tenemos la filosofía de la educación,
tiene la función tanto de resistencia y de liberación. Esto permite descubrir qué es lo que somos en la actualidad para pensar qué es lo que queremos llegar a ser. Bueno, continuando, desde acá, desde Walter Cohen, hablaba de lo que era la definición de filosofía de la educación. Y relacionándolo con el postcat que usted mandó, con el primero, bueno, también empieza con esto de Walter Cohen, que él señala de que nos tenemos que, bueno, ahora ya comparto la pantalla, profe. No. Voy a intentar. Para eso está mi hermano. No nos quiere ayudar, ¿Tiene que Nicolás. poner varias ventanas o va a poner una sola? La pantalla completa, no sé cómo era lo que habías hecho. Ahí está el... Ya voy a aprender, profe. No, todo, hay que tener paciencia y ahora lo que es llamativo, Sí. ustedes reniegan, una manera de decir, van, vienen, comparten, que se pierde y no. ¿Saben qué? Este es el tercer año de la carrera de ustedes, es el segundo en la virtualidad. ¿Qué me da a pensar? ¿Ustedes casi no reciben videollamadas? Profe, yo es la primera vez que comparto así la pantalla, porque lo que estamos haciendo es, bueno, una clase, o sea, la profesora habla y nosotros escuchamos. Uh-huh. ¿Y eso qué produce? No, a ver, ¿qué productividad tiene? ¿Qué resultado les da a ustedes? Escuchar a alguien a través de una pantalla y no poder hacer este ejercicio de compartir, de hacer las cosas y de ponerlas en común. ¿Qué resultado les da? Por ejemplo, que no aprendo a manejar la tecnología. Uh-huh. En cambio, ahora estoy aprendiendo con usted en esto de que uno tiene que exponer, explicar, compartir lo que uno hizo. ¿No lo hicieron así en didáctica? No, profe. No, sí, en didáctica lo que era todo por WhatsApp. ¿Y en práctica 2? En práctica 2 tampoco. Ella nos mandaba trabajo, nosotros teníamos que responderle también. ¿Y nunca se han comunicado a través de videollamada y a compartido? Al final ya en el coloquio, sí. Y ahí sí, se las ingeniaron como pudieron para poder... Y ahí yo no compartí nada. Directamente expliqué y así. Y bueno, y tenía mi mapa conceptual acá en la mesa. Y de ahí me iba guiando. Bueno, entonces vamos a ensayar más tiempo de que ustedes puedan trabajar más, porque ustedes van a ser los profesores de la escuela bimodal. Nos sirve un montón, sí. Mira, y además es tan fácil, porque en realidad esta plataforma es mucho más manejable que cualquier otra plataforma. Algunas tenían, y bueno, y al comienzo tenían una dificultad que ni te cuento, porque han ido mejorando, ¿no? Estas están bastante mejoradas. Antes, como yo digo, una colega, esto era una mancha. Del otro lado era insufrible, pero ahora está bastante ya más ayornada, viene a ser más tecnológica. Esta es la que nos dieron y bueno, en donde pernotamos. Pero sí, tienen que hacerlo porque es un ejercicio que tienen que aprender a hacer. Claro. Están preparándose para un año y medio también de que estamos con la virtualidad y yo recién estoy aprendiendo a compartirla. Claro, porque soy yo la de la exigencia. No se preocupen, vamos a entrar las veces que sea necesario, y sobre todo porque ustedes lo necesitan, es de una utilidad, y porque van a ser los profesores del siglo XXI ya de la tercera década, cuarta década, y cada vez van a necesitar más del auxilio de la tecnología. Sí. Bueno, vamos a tu pantalla compartida. De Cohen, ya habíamos pasado de Cohen. Sí, ahora empezábamos con digamos, con lo del podcast número 1, en la cual, bueno, continuaba con esto de Cohen, el cual decía de que la filosofía de la educación nos enseña a repensar, a argumentar
a cuestionarnos todo, mientras que Cullen, él señala de que la filosofía de la educación es un campo único que tiene métodos y problemáticas y quiere lograr una reflexión crítica y sistemática de la educación. Bueno, él estudia lo que es señala de que estudia el fenómeno educativo donde se desarrolla este binomio de la enseñanza-aprendizaje. Cuando hablaba de las metodologías, la filosofía de la educación destaca 6 grandes metodologías. Tenemos la descriptiva, la antología de cuestiones, el análisis metafísico, la filosofía analítica, y la filosofía reflexiva y el enfoque deductivo. Bueno, Cullen él también señala de que es importante educar mediante el conocimiento, la cual señala de que el conocimiento es un tipo de capital, en el cual, digamos, todas las sociedades lo producen y también acumulan este capital. Hay sociedades que tienen mayor tipo de conocimiento, por lo cual estas sociedades van a ser las que van a dominar a aquellas que tienen menor conocimiento. Señala también de que la enseñanza como problema complejo, porque es un trabajo tanto cultural, político, económico, social y científico. Bueno, él también señala la relación conocimiento-sociedad, en la cual digamos, no todas las sociedades se relacionan de la misma manera con el conocimiento. Y después él habla de la sociabilización del individuo, en la cual esta sociabilización del individuo nos permite hablar de la construcción del sujeto social, y esto lo hace a partir de la escuela, ¿no? En donde en la escuela se produce esto de la enseñanza y el aprendizaje, este binomio, ¿no?, que nombraba al principio de enseñanza-aprendizaje, en donde hay sujetos que enseñan y sujetos que aprenden. Y todo esto se desarrolla en lo que es la escuela. La escuela es el lugar social donde se enseñan y se aprenden conocimientos. Es una red de control social en la cual controla el conocimiento y la sociedad es la que, no, en donde circula el conocimiento, perdón, y la sociedad es la que lo controla. Bueno, en la escuela también se desarrollan competencias. Bueno, la escuela socializa, es la segunda familia en la cual termina de formar al sujeto. Brinda a los sujetos herramientas e instrumentos para que estos puedan formarse y enfrentarse a la realidad. Enseña de manera intencional, sistemáticamente y públicamente, y enseña a todos sin restricciones. Bueno, la escuela no es un templo, la escuela no es un templo del conocimiento, sino es el lugar social en donde se hace escuela. Bueno, esta es crítica a la metodología dominado-dominador. Bueno, y el docente debe ser también un docente profesional, un docente innovador, un docente que se está capacitando, o sea, que se capacita constantemente, pero también el docente necesita políticas, digamos, políticas adecuadas para que él pueda desarrollar su trabajo, ¿no? O sea, ya sea salariales o mejores condiciones también en la escuela para que uno pueda desarrollar de una mejor manera este trabajo de enseñar conocimientos. ¿Sí, profe? Sí, está perfecto. Ah, bueno. Y por último tenemos la revisión crítica de los paradigmas, los cuales van a producir un vaciamiento de conocimiento. Tenemos el paradigma moderno, que de la educación tradicional. Este genera un consenso político, busca lograr un sujeto económico abstracto, un sujeto del trabajo. Luego tenemos el paradigma de la experiencia en la llamada escuela nueva, en la cual hace una oposición a los contenidos, de los contenidos con los métodos y objetivos, y el último es el paradigma de los modelos comunicacionales.
el cual se trata de lograr un sujeto expresivo y creativo. Luego pasaríamos al último. Ya me hice acá, en el cual empezábamos con los contenidos educativos. O sea, primero hablamos lo que era la filosofía de la educación, después del conocimiento, y ahora pasamos a los contenidos. Bueno, los contenidos son el núcleo de la función social de la escuela, determina la intención de enseñar, pero también el deseo de aprender, marca la intención que tenemos y dependiendo de esto vamos a... ¿Cómo? No dije nada. Entonces, bueno, marca la intención que tenemos y depende de esto vamos a seleccionar los contenidos. Esta es la intención pedagógica. Son productos sociales e históricos y dependen de la época en la que vivimos. Es importante revalorizarlos para entender la función de la escuela al transmitir los saberes y a partir de esto modificar la realidad. Entonces, de esta forma vamos a erradicar lo que es la marginación del saber. Tienen como propósito la modificación y el mejoramiento de la realidad, no son neutros, tienen intencionalidades y Cullen destaca dos tendencias. Por un lado tenemos el vaciamiento de contenidos y por otro lado el rebasamiento de los contenidos. Cuando hablamos del vaciamiento de los contenidos, señala de que la escuela está vaciada de contenidos científicos, pero refuerza el modelo moderno. Los contenidos culturales son más importantes porque nos enseñan a comprender la cultura en la que vivimos y cómo somos en sociedad. Mientras que el rebasamiento de los contenidos, esta situación implica mejorar la enseñanza. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Y eso es muy importante, profe, porque a veces hay algunos docentes que dan el contenido, pero no saben si después el alumno lo comprende o si fue significativo para él ese contenido, si le sirve de algo para su vida o para... Entonces esto es lo que destaca Cullen, de que es importante no necesariamente la cantidad, sino la calidad. O sea, para que le sirva al alumno, para que pueda desenvolverse en la sociedad. Claro, porque hay dos tipos de utilidad, la que puede tener dentro de la propia estructura del currículum y lo que tiene que ver con la vida de los sujetos. Claro. Eso es lo que hay que tener presente en el momento en que yo le propongo. ¿Qué es lo que hace un momento hablábamos con Nicolás? Cuando vos propones un contenido, un tipo de contenido, ¿cuál es el significado que tiene para ti? Y dentro de ello, ¿cuál es la utilidad? Porque de qué te sirve que yo a vos te dé los contenidos más exquisitos de la música contemporánea. Cuando vos después no vas a un recital, no puedes acceder a un recital, capaz que quieres estudiar arte o no, y tengo que enseñarle a todos por igual, y lo mismo, eso se va a preguntar Cullen también, si todos los intereses de aquellos que asisten a la institución son en alguna medida cumplidos satisfactoriamente. ¿Y cuáles son las promesas que hace la escuela? ¿Y cuáles son las promesas que hace la educación en general? Y ahí está el conflicto. ¿Cuál es la promesa de la educación? De que yo voy a ser más y mejor, de que voy a estar mejor, ¿sí? ¿Esa promesa la cumple la escuela a cabalidad actualmente? Bien, profe, bueno, lo que primero fuimos viendo a través de Cohen, bueno, fuimos tratar de ver cómo la cuestión de la filosofía de la educación es compleja, tratar de definirlo de una manera lineal o universal, nos plantea, ya que comparte por ahí, bueno, lo que veníamos hablando, el objeto de estudio con otras disciplinas, como, bueno, la sociología de la educación, pero bueno, lo que pretendemos sobre todo es abordarlo desde una perspectiva filosófica. Lo que nos plantea, bueno, Cohen es que hay cuatro maneras en realidad, comprender o abordar la cuestión de la filosofía de la educación, como una práctica filosófica en sí,
que es enseñar, ya sea a través de lo que, bueno, la lectura y repetición de diferentes ideas y diferentes autores, un hacer filosófico, que es una construcción y una reconstrucción de diferentes ideas, siempre un cuestionamiento de una posición crítica. Lo que nos plantea es una forma de vivir filosóficamente. Como crítica que se le puede hacer es el hecho de que caemos, bueno, en la filosofía y dejamos de lado la educación. Es como es filosofía y educación, cuando lo que buscamos es una filosofía de la educación. Por otro lado, bueno, nos plantea la cuestión esta histórica, que no podemos tomar los problemas de la filosofía de la educación de maneras descontextualizadas. Muchos de los autores que vamos viendo que tratan la filosofía vivieron en un tiempo y momento determinado, por lo que es necesario que estos problemas que vamos a abordar, de tratar de contextualizarlo, tener en cuenta que cada presente, que cada historia es única, particular, y tenemos que pensar que, bueno, algunas de estas ideas fueron pensadas en otros contextos, y tratar de adecuar, bueno, esas ideas al contexto en que nos encontramos actualmente. Y luego plantea la cuestión de la filosofía como práctica teórica. Es buscando una retroalimentación constante entre la teoría y la práctica, una actitud de pensar los supuestos y también de una actitud de constante, bueno, como decíamos, de retroalimentación. Lo que nos plantea, bueno, en este caso es tratar de buscar una función de resistencia, liberación, de sacar el velo que tenemos sobre algunos temas, algunos supuestos educativos, y tratar de descubrir en qué situación nos encontramos parados. Bueno, en el otro autor es como que hacemos esta constante reflexión en cuanto, bueno, a la cuestión de la modernidad, de la crisis de lo público, y por eso nos habla, bueno, por un lado de una función de resistencia y una función de liberación. Lo que debemos hacer es conocer a la filosofía como un campo con método propio, con problemáticas propias, y siempre, bueno, con una actitud filosófica frente a los problemas de educación. Plantea diferentes tipos de metodologías y estilos filosóficos. Bueno, el autor nos habla que el estudio, la disciplina académica en sí, surge en 1960, con los estudios de Richard Peters, que va a tratar de empezar a reflexionar sobre qué es la educación, por qué es necesaria, y bueno, vamos a hablar de diferentes metodologías. Acá va a aparecer, por ejemplo, el estudio de los ismos, la cuestión de la antología de las cuestiones filosóficas, la cuestión descriptiva de cierta filosofía de la educación, análisis de tipo metafísico, conceptual, y también, bueno, conclusiones antropológicas y, bueno, lo que decíamos recién del enfoque deductivo. Vamos a tratar de hablar de, vamos a tratar de enfocarlo, o va a tratar de enfocarse en diferentes temas como, bueno, los modelos antropológicos, los fines y objetivos de la educación, el lugar del currículum, la deontología profesional, la atención, la función social e individual de la educación. En este aspecto, bueno, el texto de la crítica de la razón para educar va a tratar de partir, bueno, lo que hablamos recién, la cuestión del conocimiento, como un capital social, un capital importante que tienen las sociedades. Ahí nos plantea, por ejemplo, el autor, cómo algunas sociedades tienen más capital de conocimientos que otras, y cómo también esta puede ser una forma de dominación. Por otra parte, nos explicita cómo el currículum va a tratar de ser el instrumento donde se ve esta compleja relación que existe entre la sociedad y el conocimiento. Como enseñar no es un trabajo solo cultural, sino que van involucradas cuestiones políticas, éticas, económicas y sociales, como a través de entender y definir estas relaciones sujetos.
que la escuela es el lugar donde se enseña conocimientos y se aprende conocimientos. Es decir, que este es el elemento que la constituye en sí, como fundamento de la escuela. Entonces, bueno, el autor se pregunta, entonces, ¿para qué existe la escuela? Para enseñar estos conocimientos. Vamos a ver cómo definimos qué es conocimiento, quiénes los definen. Encontramos a otros, bueno, estos sujetos, a todos los sujetos involucrados, se plantea, también, bueno, nos da cuenta cómo hay sectores que acceden o se vinculan de una manera al conocimiento y otros de otras maneras, no todos logran la misma forma de vincularse. Hay distintas posibilidades, por eso, bueno, nos habla de una relación conflictiva con el conocimiento y poder acceder a él. Como la escuela se trata de una práctica social que es histórica, bueno, es el espacio del conocimiento, es público porque se encuentra organizado y le va a dar significación social al conocimiento. Vamos a hablar, bueno, acá la cuestión de la vigencia de lo histórico dentro de la escuela. Nos habla, bueno, de los fines sociales, y quién determina los fines sociales de la escuela, el desarrollo de ciertas competencias para el desarrollo social y la realización individual. También se pregunta, bueno, ¿quién determina estas condiciones? ¿Por qué eligen una y no otras condiciones? Lo que se supone que la escuela busca brindar a los sujetos diferentes herramientas e instrumentos para integrarse a la sociedad, como la escuela no produce en sí conocimiento, sino que lo que hace es recrear en un contexto social nuevo, con cierta intencionalidad, lo hace intencionalmente, lo hace de manera sistemática y lo hace de manera pública. Acá, bueno, el autor va a criticar, por un lado, la cuestión del dogmatismo, la idea de que lo que dicen, bueno, los textos, o lo que dicen ciertas visiones de la vida es lo real, lo único, lo verdadero, y no hay ningún tipo de cuestionamiento. Por otro lado, nos va a dar cuenta la cuestión de ciertas rutinas en la escuela, de la cuestión de la escuela como lo sagrado, como la escuela, el único lugar, bueno, como templo, era la idea que plantea, que hay el silencio como forma de organización del aula, el docente que conoce y el alumno que no conoce, digamos, esta idea de buscar lo sagrado, el silencio, la cuestión de, bueno, hay lo que es una idea única, alguien que tiene el poder dentro del aula también, la cuestión de creer de caer, bueno, siempre en la búsqueda de las esencias, de un tipo de esencialismo. Y bueno, y también, bueno, por otro lado, hace una crítica a la cuestión de los criterios de tipo positivista, que la escuela únicamente se va a basar en cuestiones de objetividad, teniendo en cuenta la cientificidad, y va a caer, bueno, también criticando lo que es la cuestión de la normalización como modo o forma de homogenizar, que todos los sujetos sean iguales, teniendo lo que es la individualidad de los sujetos. Acá nos plantea la cuestión de, bueno, de la profesionalización de los docentes, cómo el docente, a partir de la modernidad, va a surgir un requiebre de estas ideas más tradicionales, y cómo vamos a tener, bueno, una crisis de la cuestión pública. Nos habla incluso desde la república misma, dice usted ahí en el texto, y cómo se va a ir tratando de empezar, habla de una emulación virtual. Sí, correlaciona la posibilidad de la escuela y justamente ese tópico. Sí, claro, justamente esa la incluí porque nos atañe, es decir, la posibilidad de la virtualización de los contenidos. Sí. En este momento está completamente en consonancia o en sintonía lo que nos sucede. Bueno, sí, lo que hablamos, profe, la cuestión de la incertidumbre, uno no sabe si va a volver al IE, no va a volver, la cuestión de cada espacio. Bueno, la compañera, por ejemplo, recién tenía que atender a su nena, como ya invadimos,
incluso una actividad básica como es la maternidad a través de la virtualidad. Es como que... ¿Y qué te diría la filosofía? Que no podés separar el ámbito de lo público de lo privado, y eso ya se hizo hace siglos. La tradición del Estado separa la vida de la vida pública de lo que es la vida privada, y hemos vuelto a caer en lo mismo a raíz de esta situación. Sí, bueno, los planteamientos que tienen que ver con el hecho de qué es lo que circula en la escuela y para qué circula, y cuál es la función que tiene el docente, y si quién dice que está bien o que está mal. Porque esos son los planteamientos duros que tiene, porque yo creo que no lo han escuchado alrededor de la carrera, que ya llevan 3 años, todavía nunca se han planteado si lo que están haciendo está bien. Y al servicio de quién estás. Porque eso es lo que hace la filosofía, entrar donde no entra ninguna, al servicio de quién estás. ¿Quiénes son los que organizan los saberes? ¿Qué tipos de saberes son los que se organizan y para qué? ¿Y cuál es la función social que tiene la escuela? Que no lo sé si ustedes de primero a tercer año en el campo de la práctica en algún momento entraron, primer año, en la función social de la escuela. ¿Entraron en la función social de la escuela en primer año? ¿En el campo de la práctica? Se me fue un poco, y volvió esta cuestión de la conectividad. Bueno, también, bueno, es muy interesante la cuestión, a mí me llamó la atención la cuestión esto que habla de lo lúdico, de lo gozoso de aprender. Bueno, en el segundo texto, bueno, me llama la atención porque en una parte dice, es como que nadie invierte en la educación. Profe, yo vivo gastando en libros. Mi hermano se reía porque me dice, yo sé que un regalo para Natalia es un libro. A mí me gusta leer, o sea, me siento un bicho raro, soy, escuchando esa reflexión, me hizo el clic mío. Es como que, bueno, es verdad, me pasa bueno, mi novio me pasa que él quiere estudiar, pero no sabe qué. Tengo una reflexión, una cuestión ya muy particular. Bueno, mi papá siempre me dijo, el saber no ocupa lugar. Entonces como que yo ya lo tengo incorporado desde adentro. Entonces esta cuestión para mí, a mí yo gozo estudiando, leyendo y todo lo demás. La gente, bueno, se me burla, pero bueno, a mí me gusta la cuestión de no lo sufro, no lo veo como un sacrificio, y estas cuestiones, a mí, lo digo, particularmente me gusta. Que lo que él plantea, que muchas veces, bueno, con la educación tradicional, se lo ve la cuestión del sacrificio, del esfuerzo para el estudio, dejando de lado lo lúdico y lo gozoso del estudio. Lo que busca, bueno, la escuela para tratar de recuperar y garantizar una universalización a través de la innovación, por eso que estamos planteando, bueno, lo que hablamos recién del podcast, como es una nueva herramienta que vamos a tener dentro de esta nueva virtualidad. Por ahí, no sé, yo, bueno, planteé una pregunta que escuché, que hubiera sido de nosotros hace 10 años atrás si pasaba esto y no hubiéramos tenido esto de la virtualidad, cómo hubiera sido nuestra educación, nuestras relaciones, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero bueno, nos tocó en este momento histórico, digamos, porque si no, cómo hubiera sido, creo que hubiera sido más fuerte la exclusión social de muchos sectores. Hubiera sido, yo particularmente, por ejemplo, yo siempre estudié con la compu, hace 20 años, pero yo conozco otras realidades donde recién ahora están aprendiendo a usar el celular y a armar un PDF, por ejemplo. Por otra parte, conversamos siempre o hacemos referencia en algunos momentos cuando hablamos con los alumnos del campo de la práctica, y acá en vos, en relación a cuáles son las trayectorias que tienen formativa o en las experiencias de aquellos que guían en el campo de la práctica, porque si no la tienes, no se la puedes ofrecer a otro o no lo puedes llevar por el trayecto, que es lo que yo te decía. Me estás mirando como tu profesora de filosofía de la educación, pero al mismo tiempo me estás mirando como tu profesora de práctica. Y como profesora de práctica, yo ya he usado una herramienta que vos podés usar. Y me preguntas, ¿cómo la confecciono? Desde el campo de la práctica, ¿cómo hago para hacerlo al podcast? ¿Qué busco? ¿Cómo lo organizo? Para hacerlo para cualquiera que tú quieras o como un hobby, porque cualquiera, ¿qué es lo que tiene? Está planteado en el caso de Carlos Cullen. ¿Qué es lo que tiene como diferenciación? El hecho de estar en las redes
a través de las plataformas comunicándonos y que la centralidad sea el conocimiento, a diferencia de lo que nos sucede en el aula. En el aula es completamente cerrada, que es lo que yo te decía hace un momento. Eso, ustedes ingresan, se genera una situación sui generis en ese momento, yo desaparezco para ustedes hasta la próxima vez. En esto no, porque vamos a terminar de comunicarnos, yo voy a pedirte consentimiento, vamos a cortar parte o la totalidad y lo vamos a exponer. La gente nos va a estar mirando y nos va a estar consultando. ¿Qué implica? Abierto. Y así como yo puedo ver a Miriam y a Natalia hoy a las 10 de la mañana, puedo mirar a cualquiera en el mundo. Terminó su exposición y sirve para que otros me consulten. Y me convierto en una consulta sin necesariamente ser Carlos Cullen. Estamos hablando de Carlos Cullen. Carlos Cullen escribió el libro Razones de Educar, que es lo que hemos comenzado a pensar filosóficamente en la educación. Pero Carlos Cullen, a través de Miriam y a través de Natalia, que es extensísimo y está brillantemente expuesto, Carlos Cullen, aparecerá para alguien que tal vez le sirva, porque ha intentado leerlo y no pudo. Y nosotros vamos a dejar la dirección abajo de nuestra exposición de los podcasts. Y si no le parece que es lo suficientemente claro a la exposición, se puede ir al podcast. ¿Te das cuenta la cantidad de herramientas que hoy tengo para no quedar aislado, Natalia? Esa es la palabra. No hemos quedado aislados, porque hubiéramos quedado cada uno en nuestras casas, bien decís, hace 20 años o 10 años, no vamos lejos, 10 años completamente aislados, esperando la vuelta. Si tenés la experiencia del año 2004, es el terremoto en Catamarca. Wow. Ese es un ejemplo de que quedamos aislados hasta que algún día pudimos regresar a las escuelas. Hablando de lo que tiene que ver con lo educativo. Yo no volví a ver a mis alumnos. Mis alumnos no se volvieron a conectar conmigo. Bueno, salvando la distancia, eso es un evento físico, pero este es un evento social. Nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Completamente aislados, solos, recluidos, capaz que vos rodeada de libros como yo estoy, pero, y entretenida y pensando, pero al mismo tiempo de entretenerme y pensarme es básico, y también está tocado por Carlos Cullen, la comunicación. Como dice, ¿para qué vamos a la escuela si no nos vamos a comunicar? Bueno, profe, también bueno, lo que plantea el autor, la cuestión de la democratización del conocimiento y la cuestión esta del pluralismo, de las realidades de cada uno de los sujetos, y cómo es una retroalimentación también mutua, la cuestión de esta, creo que es en la práctica la democracia en sí, de poder reconocer ciertas ideas que tiene el autor, ciertos conocimientos, y poder analizarlo desde la dimensión particular de cada uno de los alumnos, de cada uno de los sujetos. Es como que uno hace el conocimiento más vivo y lo va reconociendo, lo hace más carne, digamos. Y también, bueno, esta cuestión de poder entrar a la casa de la compañera, del vecino, y decir, la pucha, la compañera tiene que levantarse por la nena, toda una cuestión, uno va, como le puedo decir, teniendo herramientas de más empatía con los otros también, va reconociendo al compañero como más ser humano. Y bueno, al docente también, como más ser humano. Lo que pasa es que nosotros desde la filosofía vamos a ahondar en ese tipo de cuestiones. Por eso te decía, estamos en un momento en que todas las cosas que leemos nos aluden, porque estamos frágiles y no teníamos idea cuál era la envergadura que reviste la institución educativa y para qué estuvo, y estuvo siempre, y estuvo para todos, y hoy que es tan difícil. Porque después... Es verdad, profe, eso de la cuestión del valor de la escuela como institución histórica, formadora, esas cuestiones, porque uno no ve la hora de que los chicos vuelvan a la escuela. No sé hasta qué punto, conozco padres que no tengo horario, que esto, que este otro, la cuestión, organizadora de la vida en sí, la escuela, porque como nos traspasa, yo tengo, por ejemplo, le digo, 35 años, de los 5 años yendo a la escuela, 30 años estudiando,
Sí. es como casi una vida dentro del sistema educativo. Eh, por ahí es como que, bueno, es organizadora en sí, en todo, en la escuela para mí, principalmente. Sí, es una organizadora de la vida social, de la agenda de lo social. Ujú. Pasa que hemos tenido siempre y tenía que pasarnos esto para que la echemos de menos y para que pensemos en ella y pensemos seriamente, ¿no? Porque cuando pensemos en que me falta esto, me falta aquello, no tenemos esto, queda lejos y todo lo demás, y vamos a pensar en el momento en que estuvimos tan lejos y sin poder pensar un término en el que podíamos regresar. Sí, obviamente, esto de lo público del conocimiento, pero también tiene un problema, no está tratado en este texto en particular, yo no lo traté, con relación al hecho de que, pero sí de la exclusión, que es la El clase 3. siguiente texto, sí, habla de la cuestión de la pobreza, cómo entendemos la cuestión de cómo más allá de lo numérico de la pobreza, habla el autor, porque dice, bueno, el 50% de la población, pero ¿qué tipo de pobreza estamos hablando? La cuestión económica, bueno, la cuestión de la mercantilización de ciertos conocimientos, Sí, tomar la educación como una mercancía para en algunos sectores, la cuestión de la liviandad, de lo pragmático de la educación, tiene que, bueno, nos pasa a los profesores de historia, ¿para qué me sirve estudiar historia? Como, eso pensaba cuando leía los pragmáticos, primero me preguntan alumnos, pero ¿para qué me sirve la historia? Es como, no, me pasó como alumno, por eso lo digo, es una pregunta. Me lo hace sí, mi novio, yo le digo, él me dice, estamos en una guerra biológica, vos estudias biología, vos estudias historia. Como que, esto es un replanteo del fin, del objetivo de, bueno, de aprender historia. Uno lo ve acá, la cuestión de la contextualización, la cuestión de la evolución, pero uno que lo que va profundizando, por ahí como le enseño al otro, que está en una situación de pobreza, que no sabe si mañana va a comer, la importancia de reconocer todo este proceso histórico y esas cuestiones. Es como un replanteo bueno, de los fines de la educación en sí, que él es, habla de él, la cuestión del vaciamiento de los conocimientos. Si dice, la escuela va a empezar a cumplir una función asistencialista, y me plantea, bueno, ¿qué tipo de sujetos queremos? ¿Sujetos críticos o sujetos dependientes, asistencialistas, dependientes de ese asistencialismo del Estado? Es como una cuestión, la cuestión educativa desde muchas aristas, bastante, la complejidad muchísimo. Por eso le digo, le voy así tomando las ideas que más fuertes que a mí me llamaron la atención, y bueno, la cuestión, él también habla del rol del docente a través de tres imágenes, que es la cuestión de la huella, del espejo o de las señales, desde una metáfora, y cómo, bueno, esta cuestión de que hablamos recién de buscar superar cierto dogmatismo, como que el docente es el que sabe y el alumno es el que sigue ese conocimiento, como que los sujetos no, son una tabla rasa que no tienen ningún tipo de experiencia o conocimientos culturales. Él no habla de esta cuestión de hacer una crítica a la pedagogía del oprimido, como lo veo, yo, bueno, es una cuestión, yo soy trabajadora social también, profe, yo también hago esa misma crítica siempre, bueno, la gente lo ve a la gente pobre, hay pobre gente, es decir, no es como, tienen otras herramientas, tienen otras, saben que si uno va y le lleva tal cosa van a tener ciertos beneficios, es como que hay que ver por qué se sostiene ese tipo de sistema desde ambos lados, porque el que está, dice, lo que está oprimiendo, habla de las violencias sobre todo de tipo simbólica, esto de las situaciones de tipo de dominación, los diferentes instrumentos, cómo es necesaria una educación de tipo liberadora de los instrumentos que como docente le vamos a dar a los alumnos para tratar de comprender y superar estas situaciones, como la relación entre el conocimiento y el docente, bueno, tiene diferentes dimensiones, lo que hablábamos recién, la dimensión psicológica, todo lo que es la cuestión cognitiva, la actividad cognitiva, la dimensión social, que estábamos hablando también, la cuestión como producto histórico, social, esto que estamos viviendo en este momento con la pandemia,
la necesidad de conocer de dónde viene el conocimiento, el tipo de conocimiento que se selecciona, es la dimensión epistemológica, por ejemplo, bueno, yo siempre con mis ejemplos, debe tener una cuñada que ella me decía, enseñaba en escuelas católicas, y tenía que implementar la ESI, y entonces veía, bueno, sus limitaciones, qué tipo de conocimiento. Tenés que explicar la teoría de la evolución en una escuela católica, es como que tratar esa cuestión de la dimensión epistemológica, de dónde surgen los conocimientos, y bueno, la dimensión política que hablábamos, de quiénes son los que definen los conocimientos, por qué se seleccionan algunos tipos de conocimiento y no otro, el modelo de alumno o de ciudadano que se pretende lograr, bueno, la cuestión de las capacidades que hablábamos recién, y bueno, la cuestión, para mí una de las más importantes, o si no la más importante, que es la dimensión ética del rol del docente en sí, la cuestión de promover la libertad, la verdad, la reflexión con los alumnos, bueno, esta cuestión que hablamos recién de la democracia, el respeto por lo diferente, por la voz de los alumnos, tratar de superar esta visión dogmática, que es lo que nos plantea en sí el autor, es como que la cuestión del pluralismo, la incertidumbre, es como que ahí es donde se define la profesionalización del docente en sí, la cuestión de la actualización permanente ante la realidad, pero también la cuestión, bueno, marca ahí la cuestión política de las condiciones laborales y sociales donde el docente se va a desarrollar. Es lindo el texto, profe. A mí me gustó todo lo análisis. Me encantaron tus desarrollos, y sí, es ponernos a pensar qué es lo que circula, qué tipo de comunicación establecemos, cuál es la función, no perder de vista la función de la escuela, la función social de la escuela, básicamente. Así que sos asistente social y conocés de Paulo Freire, y conocés de las críticas a Paulo Freire, sí. Ahora justo estoy haciendo, profe, una diplomatura en intervención sociocomunitaria, y bueno, estuvimos con Freire de vuelta con el estudio de la educación popular, así que, no, a mí me gusta, como le digo, me gusta aprender. Sí, sí, Carlos Cuye critica de que no es tan fácil esto de que tomar conciencia de que inmediatamente te liberas. No son procesos continuos, son procesos históricos que pueden o no encontrar momentos en los que la comunidad considera que tiene las herramientas para poder salir de la situación de oprimido. De lo contrario, no. Y la escuela es una de las que entrega las herramientas, pero si la escuela está pensada desde los centros de poder, ¿qué herramienta le está dando? Para formar, y esto es lo que dice él, para formar conciencia histórica y para generar una cultura, para darle relevancia a la cultura de ese pueblo al cual sirve la escuela, y estas son las preguntas que nunca nos hacemos, y sobre todo los de historia que van a formar conciencia, y vos decías bien, nosotros, ¿qué vamos a hacer en este momento de epidemia? Bueno, en algún momento vas a pensar, cuando haya pasado el tiempo, ustedes saben cuál es el tiempo que tiene que transcurrir para que regresemos sobre los hechos, y me contarán cuál fue el discurso, o le contarán a sus alumnos, cuál fue el discurso dominante durante estos 2 años que llevamos ya. ¿Quién es el que propició el discurso? ¿Qué tipo de discurso bajó a los medios de comunicación? Bueno, alguien que se hizo hegemónico, porque tenemos un discurso que se hizo hegemónico. Y con mi esposo nos planteábamos el momento en que lo leímos, hicimos la relectura y ya comenzás a generar el texto final. Le digo, acá hay un problema, y Natalia, es serio. Es como se dirigió el Estado en sus mandatarios, que tienen la capacidad y la potestad de organizarla, y necesariamente tienen que organizar la sociedad civil. ¿Quiénes debieron reunirse alrededor de este evento que era drástico en el corte de la vida social de una comunidad? Todos sus actores, Natalia. Tendría que haber llamado al científico, al epidemiólogo, al médico común, tendría que haber llamado al
al hechicero del pueblo, al cura del pueblo, al dirigente político de la comunidad, vos sabés, por esto, por lo popular, al dirigente político, a este tipo de personas, para que el discurso hacia la comunidad que puede entender del discurso científico, el discurso es científico. Para el que puede entenderlo al animador sociocultural, el discurso del animador sociocultural sea ese, para que escucha el sermón de los domingos, él pueda transmitirle lo que nos está pasando. ¿A quién crees que le hubiera hecho caso las comunidades organizadas? Al epidemiólogo, que muy contadas excepciones hemos visto, porque siempre vemos la ministra de Salud y vemos a alguno que otro, o al coordinador o al animador sociocultural. Esa comunidad, ¿a quién le hubiera hecho caso? ¿A quién le hubiera hecho caso? Al sacerdote desde el público, el domingo. Tiene mucho ruido. Porque si vamos a los ejemplos o a las situaciones que la humanidad atravesó, ¿qué más sustento o referencia, si vamos a hablar de lo epistémico del conocimiento, no tiene en la Biblia? La Biblia registra estos eventos que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, regresemos de nuevo. Pensemos qué función social tiene la escuela. Y la escuela trató de llevar, de poner al alcance de todos un tipo de conocimiento científico. Y la pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento científico? Se pregunta Carl Juyen. ¿Quién lo validó? Y hay una de las cosas que nos preguntamos, si se pregunta él, ¿la comunidad lo validó el conocimiento científico? Y ahí está. No deberían haber integrado ese consejo de sabios, o ese consejo asesor, el cura de la parroquia, el animador sociocultural, la que atiende el comedor comunitario, y toda la comunidad en general. No deberíamos haber tenido consejos en cada una de las comunidades y llevar con el lenguaje necesario con la comunicación. Se quejan, se salen a la calle, si no entendieron el lenguaje, en serio, no entendieron el lenguaje. Y no pero el profe también, bueno, yo sube a trabajar, no sé si conocen los asentamientos que están antes de llegar al SUSEC, bueno, al Malbrán, sí. No tienen agua. O sea, el discurso de lávense nada las manos y ellos no tienen agua, es como que es hasta gracioso, porque ni siquiera tienen agua potable, o sea, sí, bueno, no te contagies que el vecino lávate las manos, pero no tienen agua potable, o sea, ¿cómo hacemos para solucionar primero ese problema estructural de agua, sí, para recién enseñarle una cuestión mínima de salud? Claro, por eso te digo que los discursos no estuvieron acorde. Dijeron, bueno, cuarentena todos a su casa. Y vos sabes del asentamiento, no hay un concepto de casa como la tuya y la mía, donde hay espacios para descansar, espacios comunes para compartir, y que por 70 metros cuadrados haya 2 personas. Tú sabes la realidad que viven ellos. Entonces, el discurso y el cuidado para ellos debió ser codificado en otro lenguaje. Esto no tiene que ver con una forma negativa, es una forma positiva. Yo le decía, ¿sabes por qué fracasaron? ¿Por qué siguen fracasando las políticas públicas? ¿Por qué tuvo que salir el gobernador de la provincia de Buenos Aires casa por casa a golpear la puerta y a preguntarle, ¿te vacunaste? Y la gente te mira y te dice, ¿de qué? Y porque todavía hay gente que no se ha enterado. ¿Qué podemos entender? Que hay gente que está por fuera de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, está por fuera. Pensaba en esto, la cuestión de, bueno, porque hay gente que no se vacuna y que tiene la idea de que la vacuna es peor que la enfermedad. O sea, hay un sesgo también de información. O sea, sí, porque bueno, en tan rápido tiempo, en un año, una vacuna, cuando se supo que son 20 años, los mismos medios de comunicación lo hicieron, yo creo, esta cuestión de cuestionar
supuestamente una vacuna tarda 10 años y en un año la tuvimos, y después dice que la AstraZeneca genera esto, que la otra genera lo otro. Entonces es entendible por ahí el temor de ciertos grupos sociales de no tener la vacuna. Es como que... Claro, pero además estás construyendo un discurso y haciéndolo dominante, porque eso es lo que hace el medio masivo de comunicación cuando yo enciendo la pantalla y la pantalla a mí me está enviando los mensajes. Estás construyendo un discurso dominante del miedo y lo estás construyendo sobre la base de información falsa o sesgada. ¿Por qué? Porque si yo te dijera a vos que las contraindicaciones de la aspirina son iguales, tienen el mismo riesgo, vos me dirías, no tiene el mismo riesgo. No, sí lo tiene. ¿Por qué no leen la contraindicación que tiene el paracetamol? Pero lo toman, ¿me entendés? Está como legitimado en la circulación de determinados medicamentos que yo tomo de venta libre, que esa es otra cosa. Los medicamentos no son de venta libre, ¿sí? Pero nosotros hemos generado un mercado de la venta libre, entonces yo voy y pido paracetamol, pido amoxicilina, y lo pido como pedir caramelo, deme 2 de este, deme 2 de aquel. Bueno, vamos a volver a lo mismo. ¿Por qué los jóvenes no se cuidan, hija? ¿Por qué los jóvenes son los más reacios a la vacuna? Porque el lenguaje en el que fue codificado inicialmente el discurso, y eso me dirás, vos dentro de 10 años cuando le enseñé a los alumnos, ¿por qué atacó a determinada población, a determinado grupo poblacional y diezmó la población en ese periodo? Porque estamos en el periodo que vamos a comenzar a acercarnos a las etapas etarias que inicialmente en el discurso lo dijimos y fue dominante, lo dijo la Organización Mundial de la Salud y todos los científicos en el mundo, no los atacaba. Y la gente se quiere quedar con ese discurso inicial, que a los niños y a los jóvenes no los enfermaba. Y resulta que sí. Y los enferma igualmente grave los enferma. Entonces hoy cuando vos querés vacunar al de 20, 25 años o al de 18 años, te dice, no, si a mí no me va a pasar nada. Pero le quedó el discurso con el que iniciamos. Por eso vuelvo a insistir, debió ser permanente, es como generar un consejo de sabios. Pensemos en Natalia, en los ejemplos de la antigüedad clásica. Generarlo al consejo de sabios y consultarlos en forma permanente. Y en forma permanente darle la información que tiene que llevar y que tiene que entregar a la comunidad. Porque la escuela no está funcionando y a estar por medios que son privativos, que a eso íbamos anteriormente. Sí, es democrático. Pero ¿qué tan democrático? Tengo que tener 10 megas para comunicarme con la profesora de filosofía, si no la perdía la materia.